Aún recuerdo el olor de ese sofá. Un olor a cuero viejo mezclado con el detergente barato que mi nuera, Marcela, usaba para limpiarlo ocasionalmente. Había sido mi cama durante 8 meses. 8 meses desde que Roberto, mi esposo de 30 años, falleció repentinamente de un infarto, y nuestra pequeña casa, aún hipotecada, fue embargada por el banco. A mis 58 años, me encontré sin hogar, sin ahorros y con una pensión tan pequeña que apenas me alcanzaba para comprar mis medicamentos para la artritis. Mi hijo Miguel, mi único hijo, me ofreció quedarme con él, su esposa y mis 2 nietos en su apartamento en las afueras de Madrid. «Es temporal, mamá, hasta que consigas algo», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El apartamento era pequeño para 5 personas. 3 habitaciones. Una para Miguel y Marcela, otra para mis nietos de 10 y 7 años, y la sala donde estaba mi sofá-cama. No había privacidad. Cada noche doblaba mis pocas pertenencias y las guardaba en una maleta que escondía detrás del sofá. Cada mañana me levantaba antes que todos para doblar las sábanas y convertir mi dormitorio en la sala familiar nuevamente. Marcela nunca ocultó su incomodidad. Los primeros meses fueron de cortesía forzada, pero poco a poco las tensiones comenzaron a aflorar. «Carmen, ¿podrías no usar tanto el baño por las mañanas? Los niños llegan tarde al colegio». «Oh, Carmen, ¿podrías no cocinar con tanto ajo? El olor se queda en las cortinas». Yo intentaba ser invisible. Ayudaba con los niños, limpiaba cuando todos salían, cocinaba siguiendo las preferencias de Marcela y entregaba la mitad de mi pequeña pensión para los gastos. Aún así, notaba cómo las miradas entre mi hijo y su esposa se volvían más tensas cada día. Recuerdo una tarde de domingo. Todos estábamos en casa. Yo estaba tejiendo en una esquina del sofá mientras los niños veían televisión. Miguel y Marcela discutían en voz baja en la cocina, pero sus voces comenzaron a elevarse. «Ya son 8 meses, Pela. Miguel, dijiste que sería temporal». La voz de Marcela era filosa como un cuchillo. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que la eche a la calle?» «Es mi madre», respondió Miguel, aunque sin la convicción que yo esperaba de mi hijo. «Tu madre debería haberse preparado mejor. A su edad, sin ahorros, sin propiedades. Vivió como si el mañana nunca llegaría. Y ahora nosotros pagamos las consecuencias». Sus palabras me atravesaron como agujas. No era justo. Roberto y yo habíamos trabajado toda la vida. Pero una serie de malas inversiones, la crisis económica y finalmente su enfermedad, habían acabado con todo. No elegimos esta situación. La vida nos la impuso. Esa noche, mientras todos dormían, lloré en silencio en mi sofá. Me sentía una carga, un estorbo en la vida de mi propio hijo. Y lo peor era que empezaba a creer que Marcela tenía razón. Quizás no me había preparado lo suficiente para la vejez. Quizás merecía este sufrimiento. Lo que no sabía era que ese sofá, que olía a cuero viejo y detergente barato, sería testigo no solo de mis lágrimas, sino también de las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Fue una mañana de martes cuando todo cambió. Me había quedado dormida más de lo habitual. Normalmente me levantaba a las 5:30 para doblar mis sábanas y tener el baño libre antes de que la familia despertara. Pero esa mañana mis ojos no se abrieron hasta escuchar voces alteradas. «Por Dios, Miguel, son las 7:15 y tu madre sigue durmiendo en medio de la sala. Los niños tienen que desayunar aquí». La voz de Marcela resonaba como si yo no estuviera presente, como si fuera un mueble más. Me incorporé rápidamente, avergonzada y desorientada. Lo siento mucho. Me quedé dormida», murmuré mientras recogía apresuradamente las sábanas. Miguel estaba parado en el umbral de la cocina, con su traje de oficina ya puesto, mirándome con una mezcla de lástima y fastidio que nunca olvidaré. «Mamá, esto no puede seguir así», dijo con un tono que me heló la sangre. No era el tono con el que me había hablado durante toda su vida. Era el tono que usaba con los empleados subordinados en su trabajo. Un tono de superioridad y cansancio. «Lo sé, hijo, lo siento», respondí, sintiendo cómo mis manos temblaban mientras doblaba la manta. «No, no lo sabes», intervino Marcela. «Esta situación nos está afectando a todos. Los niños no tienen espacio para jugar, no tenemos privacidad. Y francamente, Carmen,
Ya no estamos en edad de mantener a nadie más. Yo aporto con mi pensión. Me defendí débilmente, aunque sabía que mi contribución era mínima comparada con los gastos que generaba. Y entonces ocurrió. Miguel, mi hijo, al que había criado solo desde que su padre nos abandonó cuando él tenía 12 años, el niño por el que había sacrificado estudios, oportunidades y relaciones, me miró directamente a los ojos y dijo las palabras que nunca pensé escuchar de su boca. Mamá, seamos realistas. Tú no tienes nada. Ni casa, ni ahorros, ni un plan. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. Y tú estás estancada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis nietos, Daniela y Lucas, observaban la escena desde el pasillo con ojos asustados. Marcela tenía una expresión de triunfo mal disimulada, y yo sentí como algo dentro de mí se rompía y, simultáneamente, algo nuevo comenzaba a formarse. No lloré, no supliqué, no me defendí. Simplemente terminé de doblar mis sábanas, las guardé en el armario del pasillo y fui al baño a lavarme la cara. Cuando salí, la familia estaba desayunando en un silencio incómodo. Tienes razón, Miguel, dije con una calma que ni yo misma reconocí en mi voz. No tengo nada material que ofrecer, pero eso va a cambiar. Esa misma tarde comencé a buscar trabajo. A mis 58 años, con artritis incipiente y sin haber trabajado formalmente en más de una década, había cuidado de Roberto durante su larga enfermedad. Las perspectivas no eran alentadoras, pero las palabras de mi hijo me habían despertado de un largo letargo. Ya no era la viuda desamparada que se conformaba con un rincón en casa ajena. Era Carmen Suárez, y estaba dispuesta a reconstruir mi vida desde los cimientos. Lo que Miguel no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había sido una excelente repostera en mi juventud. Había abandonado ese talento cuando me casé con Roberto, pero nunca lo olvidé. Y ahora, esa habilidad dormida sería mi salvación. No fue fácil. Primero comencé vendiendo galletas y pequeños pasteles a los vecinos del edificio. Usaba la cocina cuando todos salían y limpiaba meticulosamente para que Marcela no tuviera motivos de queja. Con mis primeras ganancias, compré más ingredientes y amplié mi menú. Pronto, el boca a boca hizo que vecinos de otros edificios cercanos comenzaran a encargarme postres para sus celebraciones. Paralelamente, conseguí un empleo a medio tiempo como cajera en un supermercado cercano. El sueldo era modesto, pero sumado a mi pensión y a las ganancias de mis postres, comenzaba a haber un pequeño rayo de esperanza. Miguel y Marcela observaban mis movimientos con una mezcla de sorpresa y escepticismo. No durará. Escuché una vez a Marcela comentar a mi hijo cuando creían que estaba dormida. A su edad, pronto se cansará. Pero no me cansé. Cada palabra despectiva, cada mirada de duda, alimentaba un fuego interno que crecía día a día. Ya no dormía en el sofá por resignación, sino por determinación. Cada noche, antes de cerrar los ojos, repasaba mentalmente mis avances y planificaba mis próximos pasos. 3 meses después de aquella fatídica mañana, tenía suficiente dinero guardado para dar el primer paso hacia mi independencia. Alquilar una pequeña habitación en una casa compartida. No era mucho, pero sería mía. Un espacio donde no tendría que disculparme por existir. La noche antes de mudarme, mientras empacaba mis escasas pertenencias, Miguel se acercó al sofá y se sentó a mi lado. Era la primera vez en meses que teníamos un momento a solas. «Mamá, no tienes que irte», dijo con un tono que intentaba sonar conciliador. «Puedes quedarte más tiempo». Lo miré a los ojos. Esos ojos que eran tan parecidos a los míos, y vi algo que no esperaba. Miedo. Miedo a que realmente me fuera, a que demostrara que podía valerme por mí misma, a enfrentar quizás la culpa por sus palabras hirientes. «Gracias, hijo», respondí con sinceridad. «Pero ambos sabemos que es lo mejor. Necesito recuperar mi dignidad, y tú necesitas tu espacio con tu familia. ¿Y si las cosas no funcionan? ¿Y si no puedes mantenerte sola?», preguntó, revelando que a pesar de todo, seguía viéndome como alguien frágil e incapaz. Sonreí, no con amargura, sino con determinación. «Entonces aprenderé de los errores y lo intentaré de nuevo. Pero te prometo una cosa, Miguel. Nunca más volveré a ser una carga para ti». Al día siguiente,
Con 2 maletas y mis herramientas de repostería, me mudé a mi nueva habitación. Era pequeña, con apenas espacio para una cama individual, un armario y una mesita. Pero tenía una ventana que daba desde un pequeño parque. La casa la compartía con 2 mujeres más jóvenes que trabajaban todo el día. Así que tendría la cocina para mí durante las mañanas. Esa primera noche, acostada en una cama que, aunque modesta, era mía. Lloré. No lágrimas de tristeza o autocompasión como las que había derramado en el sofá de Miguel, sino lágrimas de alivio y determinación. Las palabras crueles de mi hijo habían sido dolorosas, pero también necesarias. Me habían despertado de un largo sueño de dependencia y resignación. No tengo nada, me repetí en la oscuridad. Pero pronto lo tendré todo. Mi habitación alquilada se convirtió en mi santuario y mi base de operaciones. Cada mañana me levantaba a las 5, aprovechando que mis compañeras de piso aún dormían, para hornear los pedidos del día. El aroma a vainilla, canela y chocolate pronto se convirtió en una característica de la casa. Y mis compañeras, lejos de molestarse, comenzaron a ser mis primeras clientas fijas. Elena, una enfermera de 35 años, llevaba mis magdalenas a su hospital y pronto comenzó a traer encargos de sus colegas. Patricia, diseñadora gráfica de 29, me ayudó a crear un logo y tarjetas de presentación para lo que ahora llamábamos Dulces Carmen. Mi pequeño negocio casero comenzaba a tomar forma. Mientras tanto, seguía con mi trabajo de medio tiempo en el supermercado. No era un trabajo glamoroso ni bien pagado, pero me proporcionaba un ingreso estable. Y lo más importante, me permitía interactuar con personas. Después de meses de sentirme invisible en casa de mi hijo, ser tratada como una persona válida, aunque fuera en un rol tan simple como el de cajera, era revitalizante. Una tarde, 6 meses después de mi mudanza, una clienta habitual del supermercado, doña Rosario, una elegante mujer de unos 70 años, se detuvo más tiempo del habitual en mi caja. «Carmen, me han dicho que haces pasteles maravillosos», comentó mientras yo escaneaba sus compras. «Sí, es un pequeño negocio que estoy desarrollando», respondí con orgullo. «Pues mira, tengo una propuesta para ti. Mi hermana y yo somos propietarias de una pequeña cafetería en el centro. Nuestra repostera se jubila el mes próximo y estamos buscando quien la reemplace. No podemos ofrecer un gran sueldo al principio, pero el trabajo es estable y podrías tener un escaparate para tus creaciones». Mi corazón dio un vuelco. Era una oportunidad que ni siquiera había soñado. Trabajar como repostera profesional en una cafetería establecida, con la posibilidad de mostrar mis creaciones a un público más amplio. «Pero tengo 58 años, doña Rosario. Quizás buscan a alguien más joven», comenté, expresando el temor que me había acompañado en cada entrevista laboral. Doña Rosario soltó una carcajada que atrajo la atención de otros clientes. «Querida, mi hermana tiene 75 y yo 70. En nuestra cafetería, la experiencia no es un defecto, es un requisito». 2 semanas después, renuncié al supermercado y comencé a trabajar en Café Las Hermanas. El local era pequeño pero acogedor, con mesas de madera oscura, sillas tapizadas en tonos burdeos y grandes ventanales que daban a una plaza arbolada. La cocina, aunque no era grande, estaba equipada con todo lo necesario para que pudiera desarrollar mis recetas. Josefina, la hermana de Rosario, resultó ser una mentora inesperada. A sus 75 años, tenía la energía de una mujer de 50 y un conocimiento del negocio de la restauración que solo pueden dar décadas de experiencia. Me enseñó a calcular costos, a maximizar el uso de ingredientes, a planificar la producción según las tendencias de clientela y, lo más importante, a creer en el valor de mi trabajo. «Nunca cobres menos de lo que vales, Carmen», me decía Mervo a menudo. «La gente no valora lo que se regala». Mis postres comenzaron a ganar popularidad. Primero fueron los clientes habituales del café. Luego vinieron las peticiones para eventos y celebraciones. Para el primer aniversario de mi salida de casa de Miguel, Dulces Carmen ya no era solo un complemento a mi salario del café, sino un negocio con entidad propia. Durante este tiempo, mi relación con Miguel y su familia había sido distante pero cordial.
Visitaba a mis nietos una vez al mes, siempre llevando mis mejores creaciones, que ellos devoraban con entusiasmo. Miguel me observaba con una mezcla de sorpresa y algo que no podía descifrar del todo. ¿Orgullo? ¿Arrepentimiento? ¿Simple desconcierto ante esta nueva versión de su madre? Marcela, por su parte, mantenía una cortesía fría. Ya no me trataba con desdén, pero tampoco con verdadero afecto. Era como si mi nueva independencia la hubiera privado de algo, el poder que tenía sobre mí cuando vivía bajo su techo. Una tarde de domingo, después de una de estas visitas, Miguel me acompañó a la parada del autobús. «Te veo bien, mamá», comentó mientras esperábamos. «Pareces diferente». «Lo soy», respondí simplemente. «Ahora sé lo que valgo». Hubo un silencio incómodo antes de que Miguel hablara de nuevo. «Sabes, a veces pienso en lo que te dije aquella mañana. No fue justo». Lo miré directamente a los ojos. Quizás no lo fue en la forma, pero sí en el fondo. Yo no tenía nada, Miguel. Ahora tengo algo. No mucho, pero es mío. «Me alegro por ti, de verdad», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que sus palabras eran sinceras. Al cumplir 2 años trabajando en el café, Rosario y Josefina me convocaron a una reunión después del cierre. Habían estado actuando misteriosamente toda la semana, intercambiando miradas cómplices y susurrando cuando creían que no las observaba. «Carmen, queremos hacerte una propuesta», comenzó Rosario una vez que estuvimos sentadas con una taza de té. «Josefina y yo estamos pensando en reducir nuestra jornada. No queremos retirarnos completamente, pero nuestros huesos ya no son los de antes. Hemos estado buscando a alguien que pudiera asociarse con nosotras», continuó Josefina. «Alguien con pasión, conocimiento y la energía que nosotras ya no tenemos para el día a día». Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿Estaban sugiriendo lo que yo creía? «Queremos ofrecerte ser socia del café», confirmó Rosario. «Un 30% para empezar, con opción a aumentar en el futuro. Sabemos que no tienes el capital para comprar la participación de golpe, pero podemos acordar un plan de pagos a lo largo de 5 años». Me quedé sin palabras. De pasar a no tener nada, como tan duramente me había recordado mi hijo, a tener la oportunidad de ser copropietaria de un negocio establecido y rentable. Era más de lo que jamás había soñado. ¿Por qué yo? Fue lo único que atiné a preguntar, con la voz quebrada por la emoción. Las hermanas intercambiaron una mirada cargada de años de complicidad. «¿Por qué eres como nosotras, Carmen?», respondió Josefina con sencillez. «Una mujer que la vida golpeó y que, en lugar de quedarse en el suelo, se levantó con más fuerza. Este café lo construimos desde cero después de que ambas enviudáramos. Sabemos lo que es empezar de nuevo cuando todos creen que ya es demasiado tarde». Esa noche, al regresar a mi habitación alquilada, sentí que había llegado a un punto de inflexión. Ya no era solo Carmen, la viuda que dormía en un sofá y dependía de la caridad reticente de su hijo. Era Carmen, la repostera, la futura socia de Café Las Hermanas, una mujer que estaba construyendo su futuro con sus propias manos. Con esta nueva perspectiva, comencé a soñar más grande. Mi habitación alquilada, que había sido un refugio necesario, ahora comenzaba a sentirse como una estación de paso. Quizás, solo quizás, era momento de considerar tener un lugar propio. No una mansión, ni siquiera una casa, pero tal vez un pequeño apartamento que pudiera llamar mío. Con esta idea en mente, comencé a investigar el mercado inmobiliario. Los precios en Madrid eran prohibitivos, pero en las afueras, en barrios menos céntricos, existían opciones más accesibles. Comencé a ahorrar cada euro que podía, reduciéndome gastos que antes consideraba esenciales. Mi meta era clara. En 3 años tendría el depósito para un pequeño apartamento. Lo que no sabía entonces era que el destino, que había sido tan cruel conmigo en el pasado, ahora parecía decidido a compensarme. Y que mi receta para la independencia estaba a punto de tener un ingrediente inesperado que aceleraría todo el proceso. El giro inesperado llegó en forma de carta. Una mañana de jueves, al regresar del café, encontré un sobre en mi buzón con membrete de un despacho de abogados. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún error, pero mi nombre y dirección estaban claramente escritos en el sobre. Con manos temblorosas,
Abrí la carta y comencé a leer. A medida que avanzaba en la lectura, mi incredulidad crecía. La carta era de un abogado que representaba a Roberto García Mendoza, mi excuñado, hermano de mi difunto esposo. Roberto había fallecido 3 meses atrás y, para mi absoluta sorpresa, me había incluido en su testamento. Roberto y yo nunca fuimos cercanos. De hecho, tras la muerte de mi esposo, apenas mantuvimos contacto. Él vivía en Valencia. Tenía su propia familia y nuestras vidas habían tomado rumbos completamente diferentes. Por eso, la noticia de que me había dejado algo en su testamento era completamente inesperada. Según la carta, Roberto me había legado una suma de 60.000 euros. No era una fortuna, pero para alguien que hace menos de 2 años no tenía nada, era una cantidad significativa. El abogado solicitaba que me pusiera en contacto con su despacho para gestionar la transferencia de los fondos. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Por qué Roberto me dejaría dinero a mí? No teníamos una relación especial. No le debía nada. La carta no ofrecía explicaciones sobre los motivos, solo indicaba la voluntad expresada en el testamento. Llamé al despacho de abogados esa misma tarde. El abogado, un hombre de voz grave y formal, confirmó la veracidad de la carta y me explicó el proceso para recibir la herencia. Cuando pregunté si Roberto había dejado algún mensaje o explicación para mí, hubo una pausa. De hecho, señora Suárez, su cuñado dejó una carta para usted. Debería recibirla en los próximos días. 3 días después, recibí un segundo sobre. Esta vez no contenía documentos legales, sino una carta manuscrita de Roberto. La caligrafía era irregular, evidencia quizás de que había sido escrita durante su enfermedad. Con el corazón acelerado, comencé a leer. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Nunca fuimos cercanos, lo sé. Y quizás te sorprenda recibir no solo esta carta, sino también lo que he decidido dejarte en mi testamento. Siempre admiré cómo cuidaste de mi hermano durante su enfermedad. Tu dedicación, tu amor incondicional hasta el final, fueron un ejemplo que pocos podrían seguir. Cuando él falleció y supe de tu situación, quise ayudarte. Pero mi propia enfermedad ya había comenzado a manifestarse, y sinceramente, no supe cómo acercarme después de tantos años de distancia. Hace unos meses, coincidí con Miguel en Valencia. Fue un encuentro casual en un restaurante. Él estaba en un viaje de negocios y yo cenaba con amigos. Nos saludamos brevemente y, cuando pregunté por ti, su respuesta me dejó helado. Habló de ti como una carga. Mencionó que vivías en su sofá y cómo eso estaba afectando a su matrimonio. No hubo ni un atisbo de gratitud o reconocimiento por todos los sacrificios que sé que hiciste por él a lo largo de tu vida. Esa noche, al regresar a casa, modifiqué mi testamento. No tengo grandes riquezas, Carmen, pero lo que te dejo espero que te ayude a recuperar tu independencia y, sobre todo, tu dignidad. No es mucho, pero quizás sea suficiente para que puedas tener un lugar propio, un espacio donde nadie pueda hacerte sentir menos. Úsalo sabiamente, vive con la cabeza alta y recuerda que, a pesar de la distancia, siempre tuviste mi respeto y admiración. Con cariño, Roberto. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Nunca imaginé que Roberto me tuviera tal estima, ni que hubiera estado al tanto de mi situación. Su gesto, nacido de una admiración silenciosa y reforzado por la indignación ante la actitud de mi propio hijo, me conmovió profundamente. Con este inesperado regalo del destino, mis planes de futuro se aceleraron. Ya no necesitaría 3 años para reunir un depósito. Ahora podía considerar comprar un pequeño apartamento al contado, sin hipotecas ni deudas. Consulté con Rosario y Josefina, que se habían convertido en mis confidentes y consejeras. Ambas me aconsejaron prudencia. No te precipites. Carmen, me dijo Josefina una tarde mientras cerrábamos el café, tómate tu tiempo para buscar el lugar adecuado. Y no gastes todo el dinero en la compra. Reserva una parte para imprevistos y para hacer del espacio un verdadero hogar. Seguí su consejo. Durante los siguientes 3 meses, dediqué mis días libres a visitar apartamentos en diferentes zonas de la periferia de Madrid. Quería algo pequeño, pero luminoso, en un barrio tranquilo, pero bien comunicado. Y, sobre todo, quería un lugar que, al cruzar la puerta,
me hiciera sentir que había llegado a casa. Lo encontré un domingo de primavera. Era un apartamento de 2 habitaciones en un edificio antiguo pero bien mantenido en Alcorcón. No era lujoso ni moderno, pero tenía grandes ventanas que daban a un pequeño parque, techos altos con molduras originales y, lo más importante, una cocina espaciosa donde podría seguir desarrollando mis recetas. El precio era de 50.000 euros, lo que me permitiría usar los 10.000 restantes para algunas reformas necesarias y para amueblar el lugar. Tras negociar algunos detalles con el propietario, un anciano que se mudaba a casa de su hija, firmamos el contrato de compraventa. El día que recibí las llaves de mi nuevo hogar fue uno de los más emocionantes de mi vida. Entré sola al apartamento vacío, mis pasos resonando en el suelo de madera, y sentí una mezcla de orgullo, gratitud y determinación. Ahora tengo algo, susurré para mí misma, recordando las duras palabras de Miguel. Ahora tengo un hogar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Entre mi trabajo en el café y los preparativos para convertirme oficialmente en socia, apenas tenía tiempo para organizar la mudanza y las pequeñas reformas que quería hacer en el apartamento. Mis compañeras de piso, Elena y Patricia, me ayudaron a pintar las paredes y a montar los muebles que fui adquiriendo poco a poco. No quería grandes lujos, pero sí calidad. Cada pieza que compraba, desde la cama hasta la mesa de la cocina, la elegía con cuidado, sabiendo que formaría parte de esta nueva etapa de mi vida. Cada objeto tenía un propósito y un significado. La cocina fue mi prioridad. Invertí en buenos electrodomésticos y utensilios, creando un espacio donde podría experimentar con nuevas recetas tanto para el café como para Dulces Carmen, que seguía creciendo con pedidos para eventos y celebraciones. Cuando finalmente me mudé, organicé una pequeña fiesta de inauguración. Invité a Rosario y Josefina, a Elena y Patricia, y a algunos compañeros del café que se habían convertido en amigos. También, tras cierta duda, invité a Miguel y su familia. Miguel aceptó la invitación con cierta sorpresa. Desde nuestra conversación en la parada del autobús, nuestra relación había mejorado ligeramente, pero seguían habiendo una distancia emocional que ninguno de los dos sabía cómo salvar. El día de la fiesta, mis invitados llegaron con pequeños regalos y mucho entusiasmo. El apartamento, aunque modesto, lucía acogedor y personal. Había flores frescas en jarrones, fotografías enmarcadas en las paredes, incluyendo una de Roberto, en silencioso agradecimiento, y el aroma de mis pasteles recién horneados llenaba el ambiente. Miguel, Astir y Marcela y los niños fueron los últimos en llegar. Noté cómo Miguel observaba cada detalle del apartamento con una expresión difícil de descifrar. Marcela, por su parte, mantenía su habitual cortesía fría, aunque percibí cierta incomodidad en su postura rígida. Fue durante el postre, mientras todos disfrutaban de mi tarta de chocolate y frambuesa, cuando Miguel finalmente habló. «Mamá, esto es impresionante. Has logrado tanto en tan poco tiempo». Hubo un silencio en la mesa. Todos los presentes conocían, en mayor o menor medida, la historia de cómo había terminado durmiendo en el sofá de mi hijo y las duras palabras que me habían impulsado a cambiar mi vida. «Gracias, hijo», respondí con sinceridad. «Pero no lo he hecho sola. He tenido mucha ayuda y algunas oportunidades que supe aprovechar». Rosario levantó su copa en un pequeño brindis. «No seas modesta, Carmen. Nosotras solo te dimos una plataforma. Tú pusiste el talento, la determinación y el trabajo duro». La velada continuó en un ambiente agradable, aunque podía sentir la mirada de Marcela evaluando cada rincón de mi nuevo hogar, como calculando su valor. Cuando mis invitados comenzaron a marcharse, Miguel se quedó rezagado, diciendo que tenía que hablar conmigo en privado. Una vez que todos se habían ido, nos sentamos en mi pequeña sala. Miguel parecía nervioso, pasando las manos por su cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba ansioso. «Mamá, hay algo que necesito preguntarte», comenzó, evitando mi mirada. «¿Cómo pudiste permitirte este apartamento? Incluso con tu trabajo en el café y tus postres. Es mucho dinero». La pregunta me sorprendió por su directa implicación de que yo no podría haber conseguido esto por mis propios medios. Era como si, a pesar de toda la evidencia de mi progreso,
Seguía viéndome como alguien incapaz. Recibí una herencia, Miguel, respondí con calma. Tu tío Roberto me dejó algo de dinero cuando falleció. La sorpresa en su rostro fue evidente. El tío Roberto. Pero si ustedes apenas se hablaban. A veces las personas nos valoran más de lo que creemos, respondí, pensando en la carta que guardaba en mi mesilla de noche. No mencioné el encuentro de Miguel con Roberto, ni las palabras que habían llevado a mi cuñado a incluirme en su testamento. Algunas verdades es mejor dejarlas descansar. Ya veo, murmuró Miguel, y por un momento creí ver un atisbo de vergüenza en sus ojos. Me alegro por ti, mamá. Te mereces esto después de todo lo que has pasado. Nos despedimos con un abrazo que, aunque no borraba las heridas del pasado, sugería la posibilidad de un nuevo comienzo en nuestra relación. La vida en mi nuevo apartamento era pacífica y gratificante. Cada mañana me despertaba con la luz del sol filtrándose por las cortinas. Desayunaba tranquilamente en mi cocina y luego me dirigía al café, donde mi sociedad con Rosario y Josefina prosperaba. Dulces Carmen había crecido tanto que ahora teníamos un pequeño mostrador dedicado exclusivamente a mis creaciones, y los pedidos para eventos especiales eran constantes. Mi relación con Miguel y su familia había mejorado ligeramente. Visitaba a mis nietos con más frecuencia, ahora en mi propio hogar, donde podían disfrutar de espacio para jugar y de todos los dulces que su abuela les preparaba especialmente. Miguel parecía haber aceptado mi nueva independencia, aunque nuestra relación seguía marcada por cierta reserva, como si ambos tuviéramos miedo de tocar las cicatrices del pasado. Fue aproximadamente 6 meses después de mi mudanza, cuando noté un cambio en el comportamiento de Marcela. De pronto, comenzó a llamarme con más frecuencia, a interesarse por mis recetas e incluso a sugerir que pasáramos tiempo juntas, para conocernos mejor. Según sus palabras, este cambio me desconcertó. Durante años, Marcela apenas había tolerado mi presencia y ahora parecía buscar activamente mi compañía. Mi instinto me decía que algo no cuadraba, pero decidí darle el beneficio de la duda. Una tarde de domingo, Marcela apareció sola en mi apartamento. Era inusual. Normalmente venía con Miguel y los niños. Traía una caja de pasteles finos de una pastelería de moda y una botella de vino. Pensé que podríamos tener una tarde de mujeres, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los hombres están viendo fútbol en casa. La invité a pasar y preparé café para acompañar los pasteles, aunque internamente me preguntaba cuál era el verdadero propósito de esta visita. Después de una media hora de conversación trivial sobre los niños, el clima y las últimas tendencias de moda, un tema en el que Marcela siempre había sido apasionada, finalmente llegó al punto. Carmen, he estado pensando, has logrado tanto en estos años. Tu negocio, tu apartamento, es realmente admirable. Gracias, Marcela, respondí, esperando lo que vendría a continuación. Y pensaba, ahora que tienes cierta estabilidad, quizás podrías ayudarnos un poco, continuó, dando un sorbo a su vino. ¿Ayudarlos? ¿En qué sentido?, pregunté, aunque comenzaba así a intuir por dónde iba. Bueno, Miguel y yo estamos pensando en comprar una casa más grande. Los niños están creciendo, necesitan más espacio. Pero ya sabes cómo está el mercado inmobiliario. Los precios son absurdos. Sí, tuve suerte de encontrar este lugar a buen precio, comenté. Neutral. Exactamente, continuó Marcela, inclinándose hacia adelante. Y pensábamos que tal vez podrías ayudarnos con el depósito inicial, como un préstamo familiar. Por supuesto. Te lo devolveríamos en cuanto pudiéramos. Así que era eso. La repentina atención, las llamadas, las visitas, todo tenía como objetivo mi dinero. El dinero que tanto me había costado conseguir, el símbolo de mi independencia duramente ganada. Marcela, aprecio que hayas pensado en mí, pero ahora mismo no estoy en posición de hacer préstamos. Tengo mis propios gastos y estoy reinvirtiendo en el negocio. Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de amabilidad dio paso a un gesto de frustración apenas contenida. Carmen, no estamos hablando de una cantidad enorme. Sé que tienes ahorros, y son tus nietos los que se beneficiarían de una casa más grande. Mis nietos son bienvenidos en mi casa siempre que quieran.
respondí con firmeza. Y estoy segura de que tú y Miguel encontrarán la manera de proporcionarles el espacio que necesitan. La tarde terminó poco después, con una Marcela visiblemente molesta, y yo con la certeza de que nuestra frágil relación había dado un paso atrás. No pasó mucho tiempo antes de que Miguel apareciera en el café durante mi turno. Era la primera vez que venía a verme allí. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café que apenas tocó. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó cuando me acerqué a su mesa. «Estoy trabajando, Miguel. ¿Puede esperar hasta la tarde?», respondí, consciente de las miradas curiosas de Rosario y Josefina desde detrás del mostrador. «Es importante», insistió. «Solo tomará unos minutos». Suspiré y me senté frente a él. «¿Qué sucede?». «Marcela me contó sobre su conversación del domingo», comenzó. «Creo que hubo un malentendido». «No hubo ningún malentendido, Ala Miguel. Marcela me pidió dinero para un depósito de una casa, y yo le dije que no estoy en posición de prestar esa cantidad». Miguel se removió incómodo en su asiento. «Mamá, no es como si te estuviéramos pidiendo una donación. Es un préstamo familiar. Lo que las familias hacen por las que se preocupan». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Las familias que se preocupan unas por otras. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando yo dormía en su sofá? ¿Dónde estaba cuando me dijo que no tenía nada? «Miguel», dije con una calma que no sentía, «hace menos de 2 años me dijiste, en tu propia sala, que yo no tenía nada, ni casa, ni ahorros, ni un plan, que era una carga para tu familia. Ahora que tengo algo, lo primero que haces es venir a pedirme parte de ello». «Eso no es justo, mamá», protestó, bajando la voz. «He reconocido que me equivoqué al hablarte así. Estaba estresado. La situación era difícil para todos. Lo sé, hijo, y no te guardo rencor por ello. Pero esas palabras me hicieron darme cuenta de que necesitaba valerme por mí misma, ser independiente. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Mi dinero está invertido en mi futuro, en mi negocio, en mi seguridad para cuando ya no pueda trabajar». Miguel pareció reflexionar sobre mis palabras. Por un momento, creí que había entendido mi postura. Pero entonces dijo algo que cambiaría nuestra relación para siempre. Entonces, ¿no te importa que tus nietos vivan hacinados? ¿Que no tengan espacio para crecer? ¿Qué clase de abuela eres? Me quedé sin aliento ante la manipulación emocional tan descarada. Nunca esperé que mi propio hijo usara a sus hijos como arma contra mí. «Tus hijos no viven hacinados, macho Miguel», respondí con frialdad. «Tienen un hogar perfectamente adecuado. Si tú y Marcela queréis una casa más grande, es vuestro derecho, pero no a costa de mi seguridad financiera». Me levanté, dando por terminada la conversación. «Tengo que volver al trabajo. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir». Miguel se marchó sin terminar su café, la tensión visible en sus hombros rígidos. Sabía que nuestra relación había sufrido un golpe del que quizás no se recuperaría, pero me mantuve firme en mi decisión. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, lloré, no por la petición de dinero, ni siquiera por las duras palabras de Miguel, sino por la dolorosa comprensión de que mi propio hijo me veía más como un recurso que como una persona con derecho a su propia vida y decisiones. Los siguientes meses fueron de contacto mínimo con Miguel y su familia. Los niños seguían visitándome ocasionalmente, pero siempre acompañados por Miguel, nunca por Marcela. Y las visitas eran breves y algo tensas. Durante este tiempo, mi vida profesional seguía floreciendo. La sociedad con Rosario y Josefina prosperaba, y habíamos comenzado a considerar la posibilidad de abrir un segundo local dedicado exclusivamente a Dulces Carmen. Las hermanas, que se habían convertido en mi familia elegida, me apoyaban incondicionalmente tanto en lo profesional como en lo personal. Fue Josefina quien, con su sabiduría de años, me dio la perspectiva que necesitaba una noche mientras cerrábamos el café. «Carmen, el problema no es el dinero», me dijo mientras contábamos la caja. «Es el control. Durante años, tu hijo y su esposa tuvieron poder sobre ti porque dependías de ellos. Ahora que eres independiente, buscan una nueva forma de control. No dejes que te lo quiten». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Tenía razón. No se trataba solo de un préstamo. Se trataba de volver a establecer una dinámica donde yo era la parte vulnerable,
la que necesitaba complacer para mantener la paz. Tomé una decisión entonces. No cortaría la relación con mi hijo, pero tampoco cedería ante presiones emocionales o manipulaciones. Había trabajado demasiado duro para recuperar mi dignidad y mi independencia como para comprometerlas ahora. Lo que no sabía entonces era que la situación estaba a punto de tomar un giro aún más sorprendente. Uno que pondría a prueba no solo mi resolución, sino también mis principios más fundamentales. El giro inesperado ocurrió un martes por la mañana, casi 8 meses después de la tensa conversación con Miguel en el café. Estaba en la cocina del local, preparando la masa para mis famosas tartas de limón, cuando Rosario entró con expresión preocupada. «Carmen, tu hijo está aquí. Dice que necesita hablar contigo urgentemente». Sentí un nudo en el estómago. Desde nuestro último encuentro, Miguel solo me llamaba para coordinar visitas con los niños. Que apareciera en mi trabajo sin aviso sugería que algo importante había ocurrido. Me quité el delantal, me lavé las manos y salí a la zona principal del café. Miguel estaba sentado en una mesa apartada, con aspecto desaliñado y ojeroso, muy diferente a su habitual apariencia pulcra y profesional. «Miguel, ¿qué sucede? ¿Están bien los niños?», pregunté sentándome frente a él. «Los niños están bien», respondió con voz cansada. Es otra cosa». Esperé a que continuara, notando cómo retorcía nerviosamente la servilleta entre sus dedos. «Mamá, estoy en problemas», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «Graves problemas». Durante la siguiente media hora, Miguel me explicó su situación. Había invertido una cantidad significativa de dinero de la empresa donde trabajaba en un proyecto que resultó ser un fracaso. No había sido exactamente un desfalco, según él, sino más bien una mala decisión financiera, que ahora amenazaba no solo su puesto, sino potencialmente su libertad. «Necesito devolver ese dinero antes de que se complete la auditoría mensual», explicó. «Si no lo hago, todo saldrá a la luz y podría enfrentar cargos penales». «¿Cuánto dinero, Miguel?», pregunté temiendo la respuesta. 60.000 euros. La cifra me dejó sin aliento. Era prácticamente todo lo que yo tenía. El valor de mi apartamento, más mis pequeños ahorros. «Miguel, no tengo esa cantidad», dije, aunque sabía que no era del todo cierto. Si vendía mi apartamento y utilizaba todos mis ahorros, podría reunirla. «Sí la tienes, mamá», insistió, mirándome directamente a los ojos por primera vez desde que comenzó la conversación. «Tienes tu apartamento. ¿Podrías venderlo? ¿Vender mi casa? ¿Y dónde viviría yo?», pregunté, aunque ya imaginaba su respuesta. «Podrías volver con nosotros temporalmente», respondió, confirmando mis sospechas. «Solo hasta que encuentres otro lugar». La ironía de la situación no se me escapaba. Volver al sofá de Miguel. Renunciar a todo lo que había construido con tanto esfuerzo, para salvar a mi hijo de las consecuencias de sus propias acciones. «Miguel, lo que me estás pidiendo es enorme», dije después de un largo silencio. «Necesito tiempo para pensarlo». «No tengo tiempo, mamá», urgió. «La auditoría es en una semana. Aún así, necesito pensar. Te daré mi respuesta mañana». Miguel se marchó visiblemente frustrado, pero sin más opciones. Yo regresé a la cocina, aunque mi mente estaba demasiado agitada para concentrarme en las tartas de limón. Esa noche, compartí la situación con Rosario y Josefina mientras cerrábamos el café. Ambas escucharon en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de preocupación y escepticismo. «Carmen, ¿estás segura de que la historia de Miguel es cierta?», preguntó finalmente Rosario. «Me resulta extraño que un problema así surja justo cuando has rechazado ayudarles con el depósito para una casa. No había considerado esa posibilidad. La idea de que Miguel pudiera estar mintiendo sobre algo tan serio me parecía inconcebible. Era mi hijo, a pesar de nuestras diferencias». «No lo sé, Rosario». Parecía genuinamente angustiado. «Aún así», intervino Josefina, «creo que deberías verificar su historia antes de tomar una decisión tan drástica. Vender tu apartamento sería renunciar a todo lo que has conseguido estos años». Seguí su consejo. Al día siguiente, usando contactos que había hecho a través del café, logré hablar con una persona que trabajaba en la misma empresa que Miguel. Sin revelar mis sospechas,
Pregunté casualmente sobre el ambiente laboral y si había habido cambios recientes. Todo tranquilo por ahora, me respondió, aunque hay rumores de una posible reestructuración después de las vacaciones de verano. Nada sobre auditorías inminentes o problemas financieros graves. La semilla de la duda estaba plantada. Esa tarde, en lugar de esperar a que Miguel me contactara, decidí ir a su casa. Necesitaba ver su reacción cuando lo confrontara con mis sospechas. Cuando llegué fue Marcela quien abrió la puerta. Su sorpresa al verme fue evidente, pero me invitó a pasar con su habitual cortesía fría. «Miguel no está», dijo. «Salió con los niños al parque». «En realidad, me alegro de que estés sola», respondí. «Hay algo que quiero preguntarte». Le conté sobre la visita de Miguel al café y su petición. A medida que hablaba, el rostro de Marcela pasaba de la sorpresa al desconcierto. Y, finalmente, a una ira apenas contenida. «No hay ningún problema en su trabajo», dijo finalmente, su voz temblorosa de rabia. Es increíble que haya inventado algo así. Entonces, ¿por qué me pediría que vendiera mi apartamento con una historia como esa?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Marcela dudó, como debatiéndose entre la lealtad a su esposo y la indignación por su mentira. «Compramos una casa», confesó finalmente. «Hace 2 meses, más grande, en mejor zona. Nos mudamos la semana que viene». «¿Y cómo la pagaron?» «Hace poco me pedían dinero para un depósito. Miguel pidió un préstamo de alto interés. Pensó que podría manejarlo, pero las cuotas son más altas de lo que esperábamos. Necesitamos ese dinero para refinanciar, no para devolver nada a su empresa». Me quedé sin palabras ante la magnitud del engaño. Mi propio hijo había inventado una historia de posible cárcel para manipularme y que vendiera mi hogar. «¿Y tú sabías de esto?», pregunté, aunque la respuesta estaba clara en su rostro culpable. «No de la mentira específica que te contó, pero sí, sabía que iba a pedirte ayuda financiera de nuevo». En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Miguel entró con los niños, que corrieron a abrazarme con alegría genuina. Su expresión al verme hablando con Marcela fue de puro pánico. «Niños, ¿por qué no van a su habitación a jugar un rato?», sugerí con una sonrisa que no sentía. «Necesito hablar con vuestros padres». Una vez que los niños se marcharon, me enfrenté a Miguel. «No hay ninguna auditoría, ¿verdad? Ningún riesgo de cárcel». Miguel miró a Marcela, quien evitó su mirada. Comprendió de inmediato que había sido descubierto. «Mamá, yo...» «No», le interrumpí. «No quiero excusas. Quiero la verdad. Ahora». Con evidente vergüenza, Miguel confirmó lo que Marcela ya había revelado. Habían comprado una casa más allá de sus posibilidades y ahora necesitaban dinero desesperadamente para evitar perderla. «¿Y pensaste que la mejor solución era mentirme? ¿Asustarme con historias de cárcel para que vendiera mi hogar?», pregunté, mi voz extrañamente calmada a pesar de la tormenta emocional que sentía. «Sabía que no me ayudarías de otra manera», respondió, su tono defensivo a pesar de las circunstancias. «Después de cómo te negaste la última vez, me negué porque no podía, Miguel, porque necesito mi dinero para mi propio futuro. Y en lugar de respetar eso, decidiste manipularme de la forma más cruel posible. ¿Qué querías que hiciera?», exclamó, la frustración evidente en su voz. «Vamos a perder la casa. Tus nietos van a perder su hogar. Un hogar que compraron sabiendo que no podían permitírselo», respondí, y esperando que yo sacrificara el mío para salvarlo. Me levanté, sintiendo una extraña mezcla de dolor, decepción y, sorprendentemente, liberación. «Voy a despedirme de los niños», dije. «Ellos no tienen culpa de las decisiones de sus padres». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Miguel, un toque de miedo en su voz. «Nada», respondí simplemente. «No voy a hacer nada, Miguel. No voy a vender mi apartamento. No voy a darte el dinero que necesitas. Y no voy a seguir siendo el plan B para cuando tus decisiones te lleven a problemas. Así que simplemente nos dejarás perder nuestra casa», intervino Marcela. «¿Qué clase de madre y abuela hace eso?». La miré directamente a los ojos. Una que ha aprendido que dar demasiado puede ser tan perjudicial como no dar nada. Ustedes son adultos. Encontrarán una solución que no implique que yo vuelva a dormir en un sofá.
Después de despedirme de mis nietos con la promesa de que siempre serían bienvenidos en mi casa, me marché con una sensación de finalidad. Sabía que mi relación con Miguel y Marcela había cambiado irreversiblemente, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Esa noche, sentada en el pequeño balcón de mi apartamento, mirando las estrellas sobre el parque, recordé las palabras que Miguel me había dicho aquel día en su sofá. «Tú no tienes nada». Sonreí ante la ironía. Ahora tenía un hogar, un negocio próspero, amigos que me valoraban y, lo más importante, tenía dignidad y respeto por mí misma. Miguel, con su casa grande pero hipotecada más allá de sus posibilidades, con su matrimonio basado en apariencias y ambiciones compartidas, era quien realmente no tenía lo esencial. 3 semanas después, recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba diferente, más humilde. «Mamá, te debo una disculpa», comenzó. «Lo que hice fue imperdonable». «¿Qué pasó con la casa?», pregunté yendo directamente al punto. «La perdimos», admitió. «Bueno, técnicamente la devolvimos al banco y asumimos la pérdida del depósito. Hemos alquilado un apartamento más acorde con nuestros ingresos». «Lo siento, Miguel», dije sinceramente. «Sé lo difícil que debe haber sido tomar esa decisión». «Lo fue, pero también fue liberador, en cierto modo. Marcela y yo hemos tenido largas conversaciones sobre nuestras prioridades, sobre vivir según nuestras posibilidades y sobre cómo te hemos tratado». Hubo una pausa, y luego continuó. «También quería decirte que estoy orgulloso de ti, mamá, de cómo reconstruiste tu vida cuando todo parecía perdido, de cómo te mantuviste firme cuando intenté manipularte. Tenías razón en todo». Sus palabras, tan diferentes de aquellas que me habían herido profundamente años atrás, provocaron lágrimas en mis ojos. No lágrimas de tristeza o autocompasión, sino de aceptación y, quizás, de esperanza. «Gracias, hijo», respondí simplemente. «¿Quieres traer a los niños este domingo? Prepararé esa tarta de chocolate que tanto les gusta». «Nos encantaría», respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Mientras colgaba el teléfono, miré alrededor de mi pequeño apartamento, mi hogar duramente ganado. En las paredes, fotos de mis nietos, de Rosario y Josefina, de momentos felices en el café. En la cocina, mis utensilios de repostería, listos para crear nuevas delicias. En el balcón, plantas floreciendo bajo mi cuidado. Recordé una vez más las palabras de mi hijo. «Tú no tienes nada». Qué equivocado estaba. Tenía todo lo que realmente importaba. Un hogar propio, un trabajo que amaba, personas que me valoraban por quien era, y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir menos de lo que valía. Y esa certeza, esa paz interior, era la posesión más valiosa de todas.